¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les traigo una entrevista con Mariela Celada. Ella es investigadora y docente experta en lectoescritura inicial. Ha sido una entrevista espectacular que yo sé ustedes disfrutarán tanto como yo al hacerla. Mariela me ha hablado mucho sobre lo importante que es aprender a leer. Cómo se enseña a leer es importantísimo a lo largo de toda la vida. Como se enseñaba antes, no necesariamente funciona para enseñar hoy a los niños a leer, porque no solo es un ejercicio mecánico, sino que debe atender a los procesos cognitivos. Dice Mariela que es sumamente importante que aprendamos a leer con fluidez, porque dice que si aprendo a leer cortado o leo mal, también comprendo cortado y mi comprensión lectora está afectada. Habla también en esta entrevista sobre las políticas públicas y cómo las decisiones de los gobernantes o de las autoridades deben estar basadas en evidencia, en lo que funciona y en lo que no funciona. No les cuento más. Escuchemos a Mariela Celada. Bienvenida, Mariela. Qué gusto tenerte en Buenas Razones para Conversar. Muchas gracias, Mónica. Es un gusto también acompañarte y pues estamos aquí listas para conversar. El tema que nos une hoy es la lectoescritura. A primera vista, yo lo primero que pienso es, ¿y por qué habría que hablar de lectoescritura? ¿Por qué sería ese un tema importante si eso es algo que todos hacemos en primer grado, en preparatoria, como se llama en diferentes países? Tú estás en Guatemala, pero eso es algo tan sencillo. ¿Por qué es tan importante que nos haya unido hoy? Bueno, Mónica, yo creo que efectivamente a veces pareciera que de lo más cotidiano es de lo que menos hablamos, ¿verdad? Y lo que nos pasa como o lo que lo damos por sobreentendido o porque todos comprendemos, ¿verdad? Pero efectivamente de la lectura se piensa esto, ¿verdad? Que es un proceso natural, normal, que eventualmente, sin mucha intervención, todos vamos a aprender a leer y escribir. Pero lo que la evidencia nos ha dicho en los últimos años es que efectivamente el proceso de aprendizaje de la lectura pues no es un proceso natural, sino que el cerebro, digamos, no está diseñado para aprender a leer y escribir, porque efectivamente tiene muchas implicaciones neurológicas, fisiológicas, el aprendizaje de la lectura, y que efectivamente tiene que ser un aprendizaje intencionado, ¿verdad? Y muy, muy preparado los docentes que van a estar a cargo de este proceso, porque no necesariamente lo que funcionó cuando a nosotros nos enseñaron a leer y que aprendimos, funciona hoy. Ujú. Entonces necesitamos poner en la mesa de discusión y en la mesa de decisión, digo yo, cuando también lo vemos en el tema de políticas públicas, en la importancia del proceso de lectoescritura, de un aprendizaje efectivo de la lectoescritura, la importancia también que este proceso tiene a lo largo de toda la vida. Es que no se trata nada más de aprobar el primer grado, sino se trata de cómo este proceso te plantea de una forma distinta tu toma de decisiones, la ciudadanía que ejerces y en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Tú acabas de decir un par de cosas importantes. Primero, y sí quiero entender por qué, como se enseñaba antes, que creo que era medio mecánico, unas letras y son sonidos, no necesariamente funciona hoy. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos comprender y de hecho seguir investigando y seguir comprendiendo qué es lo que pasa internamente a nivel de procesos cognitivos en el cerebro para que no solo mecánicamente logres saber que la M con la A suena ma, ¿verdad? Sino que efectivamente, ¿qué significa que puedas hacer esta articulación y esta segmentación, separación en sílabas de todas estas palabras que vas aprendiendo, ¿verdad? Los niños aprenden los sonidos y eventualmente van a aprender, los van a unir y van a empezar a formar palabras, pero sabemos que no es así, que esto no es natural, que tenemos que crear el contexto adecuado, es decir, con recursos, con materiales, con prácticas adecuadas que los docentes y las docentes utilicemos en el salón de clases para facilitar este proceso, ¿verdad?
Y es ahí donde adquiere una relevancia importante entender cómo ese proceso ocurre a nivel cognitivo, ¿verdad? Todavía necesitamos comprender mucho más cómo funciona el cerebro y qué pasa cuando aprendemos. Aquí vienen dos temas. El primero, que estás hablando de unas habilidades que se requiere desarrollar, ¿no? ¿Verdad? Hasta donde logro ver. Que supongo que no solo han dado muchas clases de lectoescritura para entenderlas, sino que han hecho mucha investigación sobre el aprendizaje y el proceso del aprendizaje de la lectoescritura. Ese es el uno. Y luego la siguiente pregunta, porque tú ya me hablaste de cómo había un docente antes y ahora hay un docente. Entonces luego quiero entrar al tema de qué docentes necesitamos, porque necesitamos docentes muy especiales, docentes bien preparados, que no es cualquiera. Yo siempre decía que cualquiera enseña MAMA, pero no cualquiera enseña cómo usar MAMA, cómo comprender mi entorno con MAMA. Cuéntame un poco. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con esto de las habilidades. Sí, en efecto, al no ser un proceso natural el aprendizaje de la lectoescritura, necesitamos desarrollar una serie de lo que nosotros llamamos habilidades precursoras, ¿verdad? De este proceso de lectoescritura. ¿Cómo empezamos a prepararnos para leer antes de leer? Entonces aquí empiezan a aparecer algunas habilidades como, por ejemplo, la conciencia fonológica, a que efectivamente hay sonidos que empiezan a tener algún significado, ¿verdad? Y que los sonidos son distintos entre sí, pero también hablamos de un principio alfabético, entonces empezamos a entender que ese sonido se asocia con un grafema, con una forma de hacer la letra, y luego empiezo a descubrir que al juntar los sonidos empiezo a formar sílabas, que las sílabas juntas empiezan a formar palabras, que cuando junto palabras formas oraciones, pero esto es un proceso de irte dando cuenta y de que un maestro te vaya guiando en ese proceso de aprendizaje. Y efectivamente, digamos, hay como un continuo en el aprendizaje de la lectoescritura. Esto que te mencionaba de la conciencia fonológica, el principio alfabético, que te lleva a la fluidez, pero esa fluidez es una condición indispensable para que puedas tener comprensión lectora. Si tú no lees, digamos, con fluidez, toda la vida vas a estar segmentando textos y entonces tu cerebro no va a captar este mensaje, digamos, de lo que el texto te está diciendo o incluso de lo que una conversación te dice. Entonces, bueno, empiezas a descubrir la importancia de cuando ya empiezas el proceso de escritura. El concepto de lo impreso, por ejemplo, a mí me pareció tan relevante. Cuando los niños toman un libro, ellos no saben que se empieza a escribir de izquierda a derecha si no se los dices. No saben, por ejemplo, que empieza a escribir del margen superior al inferior. ¿Cómo les enseñamos eso y por qué eso les tiene que ayudar a familiarizarse con los textos escritos, ¿verdad? Que se empieza con mayúscula, que termina con un punto, que hay diferentes signos de puntuación, pero eso no es natural, Mónica. Tal vez eso es lo que yo quisiera destacar, ¿verdad? Que hay que hacerlo intencionado, esa es la importancia de que los niños entiendan que los libros tienen ilustraciones, cuál es el propósito de las ilustraciones, que no están ahí nada más porque no teníamos nada que poner en la página y entonces se nos ocurrió poner este dibujo, ¿verdad? Sino que efectivamente tienen un propósito. Y esto lo quiero trasladar, ¿verdad? Esta habilidad es el concepto de lo impreso. ¿A qué nos pasa cuando ya tenemos alumnos en la universidad o en niveles superiores? Cuando tú ves que cogen un texto y entendiendo que independientemente los textos por ejemplo, de ciencia se leen diferente a un texto de economía, a un texto de filosofía, y que efectivamente las tablas, las gráficas en los textos tienen un sentido. Y generalmente, ¿qué hacen nuestros estudiantes? Solo leen el texto escrito y esto nunca lo obvian. Y si nos remitimos a eso, muchas veces es porque este concepto de lo impreso no pasó por esa enseñanza intencionada de, miremos esta ilustración y qué nos dice la ilustración acerca del texto que estamos leyendo abajo. ¿Qué detalles extras nos da? ¿Qué información adicional nos propone? Entonces, al final, es todo esto, cuando uno ve esa secuencia de habilidades precursoras, es relevante entender que tienen una secuencia de enseñanza, pero tienen un propósito que te va preparando para toda esta lectura consolidada, que es la que tenemos
quienes sabemos leer y escribir fluidamente, digamos, el día de hoy, pero que hemos pasado por esas etapas. Y esto me lleva a lo que me planteabas como segunda pregunta. ¿Qué maestro necesitamos para esto? ¿Verdad? Efectivamente, bueno, hemos tenido, creo que en la tradición latinoamericana, desde los maestros que en primero primaria, por ejemplo, ponen a los maestros novatos porque es como pagar un derecho de piso, ¿verdad? Creo que allí perdemos de vista lo fundamental de los aprendizajes que se desarrollan en primero primaria y en preparatoria, que digamos, si hablamos de las etapas de la lectura, podríamos decir que en el preescolar, ¿verdad? Estamos hablando de lectoescritura emergente, y luego hasta un tercero primaria, ¿verdad? O tercero de básica, estamos hablando de lectoescritura inicial, para luego pasar a una etapa de lectura un poco más consolidada. Pero me quiero centrar tal vez en el maestro de primero primaria. Necesitamos un maestro formado para enseñar a leer y escribir y poder evaluar qué progreso, qué desarrollo están teniendo sus estudiantes en estas habilidades, ¿verdad? Y poder decir, por ejemplo, Mariela está teniendo dificultad con el principio alfabético, con ese relacionar el sonido con la grafía, porque no podemos pensar que todos los niños van a seguir un proceso homogéneo de aprendizaje o que van a ir al mismo ritmo, no ocurre nunca, pero efectivamente esto requiere identificar cuáles son esas buenas prácticas para poder desarrollar un proceso efectivo de aprendizaje. Necesitamos un maestro comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes, ¿verdad? Y pues efectivamente un maestro preparado para este proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Espectacular lo que has dicho. Me has recordado dos anécdotas. Hace muchísimos años yo hablaba con una amiga educadora de los chicos que dan dificultades, los que no aprenden con facilidad y a veces como les cuesta aprender, se portan mal en la clase y son castigados y castigados y castigados, pero desde primer grado, porque justamente en esas primeras decodificaciones, en esas primeras adquisición de habilidades, no lo hacen bien y se sienten que no pueden. Y yo me acuerdo que le decía que me daba tanta pena estos niños etiquetados como malcriados, como maleducados, y entonces ella un día, nunca me olvido, era una maestra maravillosa, se llama María del Pilar Díaz de Dueñas, y nunca me olvido que me dijo, mira, uno no va a la universidad para el niño que aprende, mame, mi mamú, mi mamá me mima, listo, y nunca dice ni ala, para eso no hay que ir a la universidad, a eso le enseña a cualquiera. Me dijo, vamos a la universidad por esos que les cuesta aprender, por el que tiene una dificultad en la adquisición de esos primeros símbolos y de esas primeras habilidades. Y te cuento la segunda anécdota. Yo trabajé cerca del sector público mucho tiempo y me encontraba con mucho docente, mucho profesor, que antiguamente no necesariamente estudiaban en la universidad, sino en el normal. Me imagino que en tu país igual. ¿Qué quiere decir? Que los terceros últimos años de secundaria adquirías y ya sabías como profesor y no necesariamente tenías la licenciatura. Y yo me acuerdo que a muchos de estos docentes de otra generación, yo les decía, ¿y cómo así usted es profesor? Yo emocionada, quería que me cuenten cómo se habían inspirado para ser docentes y la mayoría me contestaban, era de una familia muy pobre, no me podían pagar la universidad y estudié para ser profesor porque es lo único que podía hacer. Entonces me di cuenta que debe haber hecho mucho daño a la educación de niños y niñas, como tú dices, iba castigado el que menos podía al primero de básica, porque en realidad no era una carrera elegida de corazón. Bueno, yo te diría, Mónica, que yo creo que en la región latinoamericana siempre ha sido un desafío cómo medimos o cómo definimos este tema de la vocación, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene vocación? ¿Quién tiene más, menos vocación? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mide eso de la vocación, ¿verdad? Es un tema un tanto abstracto, ¿verdad? Que mucha gente dice, es que le gustan los niños. Es que a mí me pueden encantar los niños, pero que me gusten no significa que yo esté lista para enseñar, ¿verdad? Y creo que pasa muchas veces también porque la región ya no necesita niños, ya no necesita docentes que sean maestros porque no quedó otra alternativa, sino que necesitamos docentes que quieran ser docentes, pero que también sepan que esta es una profesión para la que van a necesitar prepararse y actualizarse constantemente.
O sea, no basta con salir de la universidad y decir, ya estoy hecha, soy docente y nunca más actualizarme, porque efectivamente lo que sabíamos hace 5 o 10 años acerca de la lectura no es lo que sabemos hoy. Y si no hay maestros felices enseñando, Hay los alumnos. niños van a sufrir el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y hoy por hoy sabemos, gracias a los aportes de la neurociencia y otras áreas, que sin emoción no hay aprendizaje. Y Y para un maestro que le pesa ir al aula todos los días a enseñar y que solo va a hacer lo mismo que hizo el año pasado y el antepasado, ¿qué emoción puede haber ahí? Entonces yo creo que efectivamente necesitamos volver a pensar y a repensar a nivel regional la formación no solo inicial, sino la formación continua de los docentes, o sea, quienes están en el aula, cómo los estamos actualizando, qué recursos de apoyo les estamos dando, qué alternativas de profesionalización les estamos brindando para renovar en sí misma la profesión docente, ¿verdad? Y eso es efectivamente un proceso que tiene que ver con presupuestos, políticas públicas, pero en el que como sociedad necesitamos involucrarnos. qué interesante. Tenía otra pregunta respecto a los docentes y es porque mucho se oye hablar del docente mediador o la diferencia entre un docente y un mediador o es lo mismo. Cuéntame un poco. A ver, yo te diría que creo que todos los docentes tenemos que ser mediadores y facilitadores de experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Creo que hoy por hoy estamos entrando en el tema de educación a hablar de cómo generamos experiencias de aprendizaje en el aula. No estamos hablando solo de elementos cognitivos, sino estamos hablando de cómo la emoción se implica en una experiencia. O sea, una experiencia te mueve toda como persona, ¿verdad? Hay recuerdos a nivel de sabores, de olores, de lo que viste, de lo que escuchaste, de a dónde fuiste. Pensemos en un viaje. Para un viaje para nosotros es una experiencia, ¿verdad? Y en eso estamos implicados todos. El docente es un experto en lo que enseña, pero no solo porque domina el área de conocimiento, sino que porque también domina las estrategias, las técnicas para la enseñanza de esa área del conocimiento. Yo me atrevería a decir que el docente es el experto, pero que hace esa mediación de ese saber experto para poder ponerlo al alcance de sus estudiantes, ¿verdad? Nosotros hoy sabemos que un estudiante de un docente no necesariamente sabe lo mismo que el docente, porque hay años de formación y de experiencia que los separan, pero Ujú. sí que el docente, ese saber experto, supo mediarlo, acercarlo, supo llevarlo no solo en mecanismos, sino en materiales, cómo acercarlo a los estudiantes. Y eso es fundamental, ¿verdad? Tuve la experiencia de enseñar en un programa de maestría en Ujú. docencia superior y efectivamente en el aula habían ingenieros, arquitectos, matemáticos, Ujú. y que yo frecuentemente les decía, ¿verdad? Cuando entra al aula, entra el ingeniero, pero entra el profesor de matemática. Y Así es. eso quiere decir que es como todo el saber que me dio mi profesión, ahora el profesor es el que se encarga de mediarlo y de acercarlo a los estudiantes. O sea, no te paras al frente para que los estudiantes vean cuánto sabes, sino que tu función ahí es hacer que aprendan. Entonces hay que insistir en ese rol de mediador, de facilitador y lo que eso significa, ¿verdad? En el aula. Qué fantástico. ¿Sabes que lo has definido tan bonito? Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos escuchando o entrevistando a Mariela Celada. Ella es investigadora y docente experta en lectoescritura inicial. Habla en esta entrevista sobre el docente que está preparado para ser un mediador, un facilitador de experiencias de aprendizaje. Aquí estamos hablando de emociones, no solo de aprender a unir letras y a darle forma de palabras. Dice que es muy importante que tenga las habilidades, pero también que esté comprometido con sus estudiantes, que esté capacitado en esas técnicas de mediación, conocer las palabras y sentirlas. En realidad, tenemos mucho más que escuchar a Mariela Celada. Sigamos. Siempre me ha quedado guardado
En mi vida personal, los libros, yo diría que me salvan la vida todos los días. Para mí los libros han sido una aventura maravillosa y lo siguen siendo. El último que leí, que lo leí la semana pasada, que es La soledad de los números primos, y qué personajes más maravillosos y más apasionantes. Sin embargo, mucho se habla de que ya no le gusta leer a las personas, ya no le gusta leer a los jóvenes, y probablemente pasa un poco por lo que acabas de explicar, que si yo me emocioné al aprender a leer, si hubo una experiencia de aprendizaje significativa en mi vida para que me siga gustando leer, y en realidad si pasé de la parte mecánica de la lectoescritura a la parte de comprensión lectora, es decir, de comprender y de reflexionar. Y entonces aquí estoy hablando de pensamiento crítico, de comprensión lectora. ¿Qué se necesita para que realmente se dé ese paso y para que dejemos de hablar de lo que hemos llamado en nuestros países analfabetos funcionales o como se llamen, que son chicos, que son personas que terminan la primaria, pero que cuando tienen un texto frente a ellos en realidad les cuesta mucho comprenderlo? Quiero mencionar dos cosas acá. Creo que mucho del gusto por la lectura que tú mencionabas, ¿verdad? Está relacionado con la experiencia que tuvimos en el proceso de aprendizaje de la lectura y efectivamente con tener un ambiente letrado, con estar rodeados por este material de lectura, ya sea en casa, en la escuela, pero no un material de lectura que tienes una biblioteca, pero que está guardada bajo llave, sino libros que están a tu alcance y también con tener estos referentes de ver a tu papá leyendo, ver a tu abuela leyendo, que exista esta posibilidad de tener estos referentes, ¿verdad? De personas y esa relación con los libros, ¿verdad? Creo que también tenemos que tener una discusión en relación a si es tan cierto que efectivamente los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes no están leyendo, o es que el formato de lectura está cambiando en el que están leyendo. Creo que ahí hay una discusión que tenemos que tener, seguir investigando qué está pasando y quiero llevarme esta reflexión a lo que tú mencionabas en relación con no comprender lo que leemos, ¿verdad? El Banco Mundial con toda esta crisis de COVID, que es todo un tema en el contexto educativo, mencionaba que acuñaba el término de pobreza de aprendizaje y se refería a que efectivamente 6 de cada 10 niños al finalizar la primaria no comprendían un texto que leían. Esto me remite otra vez a cómo aprendiste a leer y escribir. Y yo te mencionaba que efectivamente en estas habilidades precursoras, la conciencia fonológica, el principio alfabético, pero la fluidez, digamos, es fundamental para que puedas darle sentido a la comprensión lectora y desarrollar la comprensión lectora. Muchos de nuestros niños, lamentablemente, no llegan a una lectura fluida porque siguen segmentando sílabas, ¿verdad? Y entonces la lectura no pasa de silábica a una lectura fluida y eso efectivamente golpea muy fuerte y limita la comprensión. Si no hay una fluidez lectora, y obviamente la fluidez te va a dar una velocidad de lectura, no vas a tener una buena comprensión. Y entonces busquemos las bases de esta deficiencia en la comprensión lectora. Ahí puede estar mucho explicado cómo están leyendo nuestros niños y por qué no comprenden hoy los jóvenes y los adolescentes lo que leen. Yo te podría apostar que si nosotros pusiéramos a un grupo hoy de adolescentes a leer en voz alta, muchos tendrían todavía algunos rezagos de lectura silábica. Y esa es la razón por la que su comprensión es muy limitada, porque efectivamente el cerebro no puede captar la idea fundamental de lo que dice, porque el cerebro está comprobado que aprende como por trozos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no tiene trozos de información completa, sino que tiene pedazos nada más y le es difícil formar esa figura completa. Otra vez, insisto, el aprendizaje de la lectura es fundamental para explicar mucho de los problemas que estamos teniendo hoy en día. Y de los problemas sociales. Así Si es, enfrentado a un texto y enfrentado a la comprensión de un texto, me siento incapaz, me siento inútil, eso limita mis posibilidades de desarrollo así es. como joven, como ser Es, humano.
Tú has Así. tocado dos temas en los que quiero regresar. El primero en el de los referentes, veo a mi padre o a mi abuelo leer, y el segundo en que ya no leen en el mismo formato, a lo mejor están leyendo libros digitales o a lo mejor están leyendo en un dispositivo digital de otra forma, en otro formato, y para que me hables de la tecnología. Entonces, la pregunta respecto al padre. Es que pasa, yo me acuerdo de una investigación que hicieron en el Ecuador, y me imagino que no debe ser muy diferente en nuestros países, que en los hogares no había ni un libro en la mayoría de los hogares, ya que la mayoría de nuestros pobladores a veces son de muy escasos recursos. Y entonces, obviamente, no ven a la abuela leer y no ven al abuelo leer o no ven al padre leer, ¿sí? Porque no hay dinero para comprar libros o porque no compran libros y porque los padres, a su vez, no tienen esa fluidez necesaria de lectura y entonces no la comprenden y entonces no tienen el hábito de la lectura. Pero estamos hablando de generaciones. El sistema educativo puede hacer algo para esa generación que entonces acaso no puede adquirir el amor a la lectura porque no necesariamente lo va a ver en su hogar. Y luego la pregunta de la tecnología. Sí, yo creo que en efecto el tema de el ambiente lector y de estar rodeado por este capital cultural, le vamos a llamar, pasa por que ojalá en casa pudiéramos tener al acceso a estos materiales, estos recursos, ¿verdad? Pero conocemos la realidad latinoamericana donde en nuestros países, como por ejemplo Guatemala, los libros tienen un precio exorbitante, en donde nuestras poblaciones rurales, por ejemplo, la mamá y el papá A veces no no van a tuvieron saber. acceso a la escolaridad o no pueden leer, el hijo es de la primera generación que va a la escuela. Y aquí es donde la escuela, Mónica, juega un papel fundamental. Aquí es donde la escuela debería de ser ese factor igualador que nos permita a quienes llegamos con diferentes capitales culturales debería ser ese factor homogenizador donde todos tengamos una biblioteca de aula, tengamos acceso a ese ambiente letrado, podamos llevar los libros a casa, podamos compartir, ¿verdad? Porque en efecto, yo creo mucho que la relación que estableces con los libros en tu primera infancia determina mucho esa relación que vas a tener toda la vida con los libros, ¿verdad? Eh, y no ve, o sea, para mí me marca mucho el tema, ¿verdad? Porque recuerdo cómo fue mi infancia y el acceso que yo tuve a ese mundo lector y que efectivamente hoy por hoy yo puedo establecer un diálogo con los libros, ¿verdad? Es decir, cómo voy haciendo mis anotaciones, cómo digo, esto me llamó la atención, o cómo digo, no, con esto no estoy de acuerdo, pero porque hay una relación con el libro, ¿verdad? Y con el autor, obviamente. Ujú. Y creo que aquí es donde efectivamente la escuela tiene un factor igualador y aquí es donde nos metemos al tema de políticas públicas, ¿verdad? Hay que Y llegar ahí. necesitamos efectivamente tener acciones contundentes en la escuela. Y en la casa, digamos, ¿verdad? Yo recuerdo que efectivamente un colega en la universidad hacía una investigación de eso, ¿verdad? Cómo en entornos rurales, usualmente vulnerables económicamente, qué acceso a material lector tenían los libros y en algún momento podíamos ver incluso el periódico, ¿verdad? La prensa cuando estaba disponible, incluso las tiras cómicas, ¿verdad? O sea, que los niños empiecen a tener acceso a estos dibujos animados, a esas historietas. No se necesita una colección de aquellas, no, sino es este material impreso que te empieza a conectar con este mundo. Y esto me lleva a la segunda pregunta en relación con el tema de la tecnología, ¿verdad? Creo que efectivamente necesitamos, no podemos pensar hoy en día que muchos de los procesos de aprendizaje ocurren sin una, digamos, sin la mediación o sin la intervención como recurso y como herramienta de la tecnología, ¿verdad? Necesitamos efectivamente estar claro de que vamos a aislar GPT, inteligencia artificial, no va a entrar al escenario educativo. Creo que tenemos que pensar cómo estas herramientas las utilizamos para efectivamente enriquecer y fortalecer el proceso educativo, incluyendo el proceso de lectura, ¿verdad? Y de muchas maneras diferentes, pero efectivamente que la tecnología sea un aliado en el proceso de aprendizaje en general. Y la última pregunta era la de las políticas públicas.
definitivamente todo lo que has hablado en esta entrevista no se puede dar si los tomadores de decisiones de nuestros países en la región no acogen políticas públicas que fomenten que esto suceda. Es decir, que combatan esa pobreza de aprendizajes de la que habla el Banco Mundial, no fomentan mediante políticas públicas la capacitación y formación permanente de los docentes, no favorezcan políticas públicas relacionadas con la selección de los docentes que tienen que encargarse de la lectura y tantas cosas que hemos hablado. Cuéntame un poco. Bueno, yo creo que el tema de las políticas públicas es el tema cuando hablamos de educación y cuando hablamos obviamente, de aprendizaje de la lectura, porque primero tenemos que generar una cultura, diría yo, en la región de la toma de decisiones basadas en evidencia que informen la política pública. En todos nuestros países, los recursos para educación toda la vida van a ser escasos. Ojalá que los tomadores de decisión tuvieran acceso a información basada en evidencia acerca de lo que funciona y de lo que no funciona. Hace poco escuchaba a un colega chileno decir que con la carencia de recursos que tenemos en la región, invertir estos recursos en programas o en iniciativas sobre las que no se tiene evidencia o que sabemos y está probado en otros contextos que no funciona, realmente es un atentado y debería de ser, o sea, penado legalmente, porque Sancionado. efectivamente hay pocos recursos y esto es derrotarlos. Efectivamente, a veces hay buenas intervenciones, pero si tú no pones los recursos donde dices que estás poniendo la intención, es mentira, no hay intención de nada, porque efectivamente eso es lo que te permite concretarlas. Todo aquello que declaras como autoridad que es importante para ti, si no le has puesto recursos, no hay verdadera intención. Así es, se queda en discurso. Y algo que yo mencionaría porque muchas veces hablamos de tomadores de decisión a nivel macro y existen, son reales en ministerios, en los congresos, en las secretarías de educación, los tomadores de decisión que están en las instituciones educativas, que son los directores muchas veces, los coordinadores, ¿verdad? Que están en las universidades, que son los decanos, los directores de carrera, porque estas personas también están tomando decisiones en relación muchas veces a cómo se forman los maestros, decisiones a qué recursos llegan al aula, decisiones en relación a cuánto tiempo de formación le asignas a X o Y tarea. Entonces, hay diferentes ámbitos de toma de decisiones y por supuesto, cuando yo quiero hablar a nivel del aula, el maestro como un tomador de decisión también. ¿Cómo estoy preparando yo al maestro para que efectivamente asuma una postura crítica también sobre libros de texto, sobre propuestas curriculares, sobre recursos, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar que la política pública se implementa, digamos, en diferentes niveles, Uh-huh, el macro, el meso y el micro, y uh-huh, en todos ellos, ojalá que exista esa comunicación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, uh-huh. que sea una toma de decisión basada en evidencia, ¿verdad? Y tenemos para esto, hay que caminar en la región, hay que generar esta cultura, pero necesitamos seguir insistiendo sobre eso, ¿verdad? Es interesante. Mariela, esperaba esto de la entrevista y justamente lo que he obtenido. Te agradezco enormemente. Qué hermoso tu trabajo, qué hermoso tu trabajo Gracias, y qué gracias. mucho lo que puedes hacer por los niños y niñas de nuestros países. Así es que muchas gracias por haberme dado esta entrevista y espero que nos podamos conocer personalmente en algún momento. Seguro que sí, seguro. Hoy en Buenas Razones para Conversar, nuestra invitada fue Mariela Celada, a quien agradecemos. Ella es investigadora y docente experta en lectoescritura inicial. Qué importante, nos dijo Mariela, es la escuela. Qué importante que es el capital cultural que rodea a un niño o niña, que tenga libros y conocimiento a su alcance. Es un factor igualador que elimina esas barreras y esas brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Qué importante que es que haya libros a su alrededor, que los pueda llevar a su casa y que aprenda a disfrutarlos.
Nos vemos pronto en una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri. No dejen de buscarnos en nuestras redes en @cabipank y en nuestra página web www.ipank.org. Hasta pronto.